Una bomba cayó en YouTube. Santiago Alarcón, que lleva el canal Rincón Apologético, que tiene miles y miles de seguidores, eh, y miembro de la Iglesia Evangélica, pues anuncia de pronto que se hace católico. Y esto ha provocado toda una cascada de comentarios, de vídeos y tal, refiriéndose al asunto, no siempre en términos amigables hacia el pobre Santiago. Bueno, como apasionado que soy de la fe cristiana y de su vivencia en las diversas iglesias católicas, protestantes, ortodoxas, pues tengo media docena de comentarios que aportar. Eh, en modo alguno, en forma de consejos o en forma de polémica o tal, porque no es lo que quiero hacer y además Santiago ha pedido que nadie le dé consejos ni busque entrevistas ni nada por el estilo. Lo cierto es que, aunque yo sea católico y él durante 13 años, ha dicho, él ha sido miembro de la Iglesia Evangélica, yo siempre le he pensado como un hermano y he estado siguiendo su canal desde hace algún tiempo. A veces incluso tenía algunas conversaciones con él como si fuese un amigo imaginario, ¿no? Al que quizá nunca conozca. Quiero empezar con un perfil de Santiago según yo le veo. A mi entender, es un auténtico discípulo de Jesucristo. O sea, es un hombre realmente de fe, es un hombre que piensa en Jesucristo como su maestro y por lo tanto es un verdadero cristiano. Y además es un apasionado de la tarea apostólica y también de la apologética, de defender las creencias e ideas propias del cristianismo que son bombardeadas constantemente desde la cultura dominante. Por otro lado, cualquiera puede ver que es un fantástico comunicador. A mí es que me encanta oírle, porque empieza a hablar y no te aburres. O sea, es que te quedas así como, venga, di más cosas que me estoy distrayendo mucho. Es un fantástico comunicador. Y por otro lado es inteligente. Pero con esto no quiero decir que es solamente que sea muy listo, sino que me refiero a algo que le escuché a Julián Marías en una inolvidable conferencia, que hacía una distinción entre ser inteligente y ser listo. Él decía que la palabra inteligente debe reservarse para aquellos que tienen una mente abierta a la verdad, a la realidad de las cosas. Mientras que listo es aquel que, bueno, es capaz de aprender muchos idiomas o de estudiar física cuántica o cosas así, pero no necesariamente es abierto a la verdad. Puede ser terriblemente dogmático y terriblemente sectario. Es la persona muy inteligente. Véase, por ejemplo, Richard Dawkins, ¿no? Eh, Aparte de eso, me parece que está, por tanto, libre de sectarismos y también que es una persona honesta y transparente. Se le ha quedado fijado un deje que está repitiendo constantemente de tengo que ser honesto, tengo que ser honesto. Está como acostumbrado a hacer un esfuerzo de honestidad. Bueno, pues todo este panegírico que hago de él es para que se vea de antemano que no voy a hacerle ningún tipo de crítica ni tampoco a darle consejos. Otra frase que se me quedó grabada de aquella conferencia de Julián Marías es esta: sin valor no hay valores. Es decir, que aquí Santiago está afrontando una decisión, un dilema de conciencia que trae sufrimiento. Y cuando uno acepta como una misión, como una petición de Dios, algo que trae sufrimiento, es decir, acepta una cruz, pues hace falta un cierto coraje, una cierta valentía, una cierta parresía, decían los primeros cristianos, atrevimiento, ¿no? Y aquí debo alabarle a Santiago el atreverse a someterse después a un bombardeo de ataques, de críticas y tal del ambiente en el que hasta entonces se ha movido, porque eso no es sencillo. Bien, por otro lado, a mí me parece que una decisión de este tipo, yo también las tomé en su momento, es muy importante, pero es de orden segundo.
La primera decisión que uno tiene que tomar, el primer agarre que uno tiene que tener en su corazón bien cogido, es seguir a Jesucristo, hacerse discípulo de Jesucristo con toda sinceridad. Y a mí no me cabe ninguna duda de que esta persona muestre dudas al respecto. Y a mí me parece también que seguir a Jesucristo implica, por amor a Él, mantener la unidad de su iglesia o buscar la unidad de su iglesia. Y por eso ha venido mi acercamiento al mundo del ecumenismo. Quiero relatar aquí algo que las personas que viven allí en Sudamérica seguramente no conocen. Aquí en Europa se dio un fenómeno ecuménico especialmente exquisito. Roger Schult, el hijo de un pastor protestante, pastor calvinista, decidió en un momento que tenía que trabajar por la unión de las iglesias. Y le había venido esa inquietud al observar que su abuela se iba de vez en cuando a rezar a una iglesia católica, siendo protestante. Y cuando le preguntó, pero abuela, ¿por qué haces esto?, le dijo, es que yo intuyo que en las iglesias católicas hay algo que falta en las nuestras. No se hizo católica la abuela, pero entonces él tampoco llegó a hacerse nunca católico, pero creó una comunidad ecuménica, la comunidad de Tessé. Tessé es un pueblecito de Francia, en el cual se admiten hermanos católicos, protestantes e incluso ortodoxos. A nadie se le pide allí, en esa comunidad, que renuncie a la fe de sus padres. O sea, si uno es protestante, pues no tiene necesidad de hacerse católico; si uno es católico, no tiene necesidad de hacerse protestante. Sigue allí y todos forman una comunidad unida. Curiosamente, el Papa Juan Pablo II permitió que allí, en esa comunidad, tomasen la comunión católica personas de la Iglesia protestante que creyesen en la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Y luego Benedicto XVI, públicamente, filmado y todo, le dio la comunión al hermano Roger, que nunca solicitó el ingreso en la Iglesia Católica. Él siguió con su pertenencia original, pero acercándose muchísimo a la unidad de los cristianos. Esta experiencia me ha hecho a mí dolerme un poco de la mentalidad que veo en la Iglesia evangélica, que parece tener su razón de ser no en sí misma, sino en atacar a la Iglesia Católica, cosa que tenía cierta lógica en el siglo XVI, pero que en este momento pues me da mucha pena, especialmente por ser una de las iglesias, si no la que tiene más potencia, más vigencia, más capacidad apostólica. Y sin embargo están profundamente separadas, no solo de la Iglesia Católica, sino de la ortodoxa e incluso de las otras protestantes. Esa actitud de somos la única iglesia verdadera, creo que no es el espíritu de Jesús, francamente. Pero bueno, allá cada cual, ¿no? Por cierto, una cosa tendría que decir a los hermanos evangélicos: creo que os estáis equivocando de enemigo. En el siglo XVIII, con la Ilustración, aparece en Europa un nuevo credo emergente que ha ido desplazando al cristianismo de todo Occidente, incluido el continente americano. Tiene muchos nombres: ateísmo, agnosticismo, bueno, lo que queráis decir, el nombre que le queráis poner, pero a través, en principio, de logias masónicas, de la Revolución Francesa, de los ideólogos de la Ilustración y luego de otros ideólogos posteriores, la religión ha ido, no solo la cristiana, también todas la judía, han ido descendiendo. El adversario no es la Iglesia Católica ahora. El adversario es el ateísmo militante, el agnosticismo. Y eso es lo que hay que combatir. Tenemos un enemigo común. A mí me lo parece, al menos. No sé vosotros lo que diréis.
Como consecuencia de mis experiencias allí en TSE, pues ahora tengo una oración diaria a través de internet con católicos y con protestantes todos los días y no tenemos ningún problema en rezar juntos y en meditar la palabra de Dios. Por otro lado, Santiago dice, desearía que el catolicismo no sea verdad y que fuese cierto lo que me enseñaron, la gran ramera, etcétera, porque a mí me gusta la iglesia evangélica. Hay un montón de cosas del catolicismo que pienso y no me hallo, no me gustan. Su culto de domingo no me atrae, tengo que ser honesto, no me gusta la convivencia entre católicos, soy de otra cultura, me siento sapo de otro pozo. Bueno, eh, que nadie piense que voy a discutir esto, porque entiendo muy bien lo que dice aquí Santiago. De hecho, lo escribí en este libro de aquí que publiqué el año pasado y dejo en los comentarios, dejo un enlace con una copia de los fragmentos del libro para quien no se quiera tragar las 500 páginas pues en las que hablo específicamente de este asunto. La Iglesia Católica tiene un problema, hereda una liturgia milenaria que ahora no se adapta. En los tiempos de lo que se llamaba entonces la cristiandad, en la que todo el mundo era cristiano, pues aquello parecía tener una gran eficacia, pero ahora mismo las parroquias católicas no tienen la capacidad de acogida comunitaria que tiene, por ejemplo, una iglesia evangélica, entre otras. ¿Por qué pasa esto? No me voy a extender aquí. Solo decir que uno de los capítulos de ese libro se titula, medio en serio, medio en broma, Yo no creo en la existencia de las parroquias. Porque para mí no son comunidades cristianas reales, sino que son lugares virtuales a las que uno acude y se encuentra que hay unos servicios de sacramentos, de cáritas, de servicios a los pobres, también catequesis para los niños, pero uno quisiera pertenecer a una familia cristiana y la parroquia no da ese perfil. No da ese perfil. Así que entiendo muy bien que se sienta sapo de otro pozo, porque la verdad es que yo, que he nacido católico, después me fui de la iglesia durante un montón de años y luego en una de esas crisis que te vienen cuando Dios te llama, pues volví. Pero me encontré que también me siento pozo de otro, sapo de otro pozo. Es decir, que no hay una serie de cosas que quisiera que hubiese. Por ejemplo, una liturgia vibrante, la que encontré allí en esa comunidad de TSE en Francia, que es lo más exquisito, lo más lo que tiene mayor capacidad de llegar al corazón del cristiano. Por ejemplo, yo nunca he ido a los Estados Unidos, pero las iglesias baptistas norteamericanas pues tienen una liturgia de la que salió el gospel que le pone a uno los pelos de punta. Bueno, a mí me van quedando pocos, pero la verdad es que me gustaría tener una liturgia de ese tipo y no pues la que me toca todos los domingos, que francamente no me mueve mucho entusiasmo. Hay otro tema también y es que en las iglesias evangélicas se llama a la actividad cristiana, a la actividad apostólica, a todo el mundo. Y aquí parece que eso es lo propio del clero y de los religiosos. Los laicos están, bueno, así me lo enseñaron a mí, la misión de los laicos es trabajar en el mundo. Y entonces, pues ¿cómo voy a ser yo cristiano? Pues a través de mi profesión y de mi vida familiar. Pero yo con eso no tengo ni para un diente. Eso no es seguir a Jesucristo, a mí me parece. Bueno, así que entiendo lo que dice Santiago. Mi compromiso personal ha sido intentar abrir en la Iglesia Católica espacios comunitarios como los que tienen, por ejemplo, los evangélicos, no solo ellos, y que en la Iglesia Católica
han ido surgiendo, pero también han ido muriendo porque el ambiente no lo propicia. Que tengas suerte, Santiago, con este tema. En este sentido, puedo aportar una experiencia que tuve hace ya bastantes años. Cuando mi mujer y yo pertenecíamos a unas comunidades que llamaban comunidades ATSIS, y esta institución tenía en Navarra un servicio financiado por la comunidad de allí, la comunidad foral de Navarra, que tenía una serie de viviendas para acoger, diríamos nosotros, gitanos, eran ciganos sobre todo, no solamente, pero eran gitanos portugueses, vamos a decir así, que estaban como migrando, moviéndose, y que no tenían vivienda en sus viajes, y entonces se les acogía allí durante algún tiempo. No sé si acierto en explicar bien los detalles de aquella institución que se llamaba Santa Lucía, pero yo hice una visita de un par de días para ver cómo era aquello, y esperaba que la Eucaristía que celebraban allí los curas de nuestra comunidad católica pues estuviese llena, o por lo menos tuviese una presencia de algunos de los usuarios de aquel servicio. Y sin embargo, pues estábamos solos nosotros. Y entonces le pregunté a los curas, digo, bueno, pero si es domingo, ninguno de estos es religioso. Y me dijeron, no, es que se van todos a la iglesia de los aleluyas. La verdad es que no sé si es una iglesia evangélica, decían que es pentecostal, no sé si es una iglesia evangélica o no, pero se iban allí, porque aquello les gustaba mucho más que la católica, a pesar de que la iglesia católica era la que les estaba resolviendo el problema de la vivienda. Bueno, años después soy profesor de religión en un colegio de monjas. Tengo algunos alumnos gitanos, estos sí españoles, y bueno, pues como yo era el profesor de religión, pues un día me explicaron que ellos normalmente los domingos iban al culto, decían ellos, al culto. Intuí enseguida que se trataba de una iglesia, si no evangélica, pues algo muy parecido, los aleluyas estos, ¿no? Y me dijeron que, sin embargo, cuando se trata de algo, de uno de los elementos centrales de la vida, la boda, nacimientos de niños o entierros, pues acudían a lo que ellos llamaban la iglesia de verdad, que era la católica. Es decir, que ellos tenían un fondo católico de fe arraigado, y cuando querían casarse o cuando querían bautizar a un niño o tal, iban a la iglesia católica. Pero luego los domingos se iban al culto. ¿Por qué? Pues por esto de ser sapo de otro pozo, porque la verdad es que la liturgia católica, normalmente en la mayoría, inmensa mayoría de las parroquias a las que uno puede acudir, pues es un plomo. Y en cambio tú vas a una de estas iglesias, naturalmente ellos tenían una liturgia con cantos de los suyos, con canto flamenco, cantos gitanos, y entonces se lo pasaban pipa, claro, lo pasaban pipa. Yo también me lo pasaría pipa. Si tuviera alguna cerca, creo que iría también, ¿no? Así que comprendo muy bien el problema en lo que se refiere a la liturgia y también en lo que se refiere a la comunitariedad, y también a la militancia. En alguno de los vídeos de Santiago le decía, pero ¿por qué no evangelizan los católicos, no? ¿Por qué no hablan? ¿Por qué no? Bueno, ese es otro problema también que trato aquí en este libro. No pueden, pero no me extiendo con ello. Bueno, hay otro punto que quería tocar. He visto que algunos de los ataques provenientes de sus hermanos evangélicos le dicen que si se va a convertir en un idólatra, es decir, alguien que le rinde culto a los santos o que adora a la Virgen, dicen ellos, como si fuese una diosa, ¿no? Bueno, en este sentido, decir la Iglesia Católica es conocido, nunca adoró nada, se decía que veneraba a los santos y a la Virgen María, pues de la misma manera que nosotros podemos venerar a personas que para nosotros son admirables y una referencia, pero no porque consideremos que sean dioses que compartan una especie de Olimpo con el Dios Padre o algo así. Eso nunca ha sido. De todas maneras, la exageración en siglos anteriores de ese culto
pues ha ido cambiando. La Iglesia Católica casi nunca, digamos, cambia de opinión, vamos a decirlo así. Pero cuando se da cuenta de que algo ha estado exagerando y tal, pues no lo va a decir. Pero así como el que no quiere la cosa, se producen cambios. En este sentido, sugiero lo siguiente. Visitar una iglesia católica antigua, por ejemplo, y vamos a ver imágenes de santos por todas partes, estatuas y cuadros y tal. Visitar una iglesia católica después de reciente construcción. Y vamos a ver seguramente nada más que dos imágenes que son las que obliga el derecho canónico de la Iglesia Católica. Un crucifijo y una imagen de la Virgen María. Y se acabó. Sin comentarios, no digo nada más. Cada uno, a buen entendedor, pocas palabras bastan. Podría estar hablando horas sobre este asunto de el protestantismo, las iglesias evangélicas, el catolicismo y la posición de Santiago en medio de todo este follón. Pero por hoy ya está bien. Solo quiero terminar con una frase que le escuché en su vídeo a Santiago que me ha gustado mucho. Lo que creo que Dios me está llamando a hacer, que es comunicar ideas desde el principio, puede pender de un hilo. Es decir, teme que su canal se vaya al traste. Y aún así lo hago porque, como dijo Pablo, todo lo tengo por basura con tal de conocer a Cristo. Lo único importante es la verdad. Y luego explica que le cuesta explicarse, le cuesta que dar a entender lo que le está pasando, porque dice que cuando se habla de una conversión genuina, las palabras se encuentran con dificultad. No es solo la razón lo que funciona, es el corazón. Qué grande eres, Santiago. O sea, tienes toda mi admiración y le doy gracias a Dios por ti.